problema es que posteriormente vuelven a darle las unidades a estos conductores, y entonces es difícil tener un policía a cada cuadra para estarlo vigilando. Con lo que es el dispositivo mecánico, el señor viceministro de Transporte ha sido sumamente claro. Van a buscar las reformas de ley necesarias para que todos los autobuses tengan lo que es el dispositivo del gobernador, es decir, que regula la velocidad al transporte público. Esto va orientado específicamente al transporte público, es decir, que no puedan exceder los 70 kilómetros en las principales carreteras de nuestro país. En la Asamblea Legislativa tenemos a los famosos padres de la patria, a quienes desde 10 años, si no mal lo recuerdo, vienen... que se aprobó la ley, vienen de alguna u otra forma postergando lo que es el seguro obligatorio. Ya son, no recuerdo cuántos, creo que son 6, en 6 oportunidades que esta exigencia de ley viene siendo postergada. ¿Por qué razón? ¿Qué intereses se mueven ahí en el tema del seguro obligatorio? Son cosas que yo le voy a dar seguimiento. El señor César Flores decía algo al final, y es la responsabilidad de los empresarios. Si el accidente no hubiera sido en un bus, sino en un avión, hoy no se estaría hablando del conductor, sino de la empresa de aviación. Aquí hay una enorme responsabilidad. En Colombia, en este tipo de casos, nosotros hemos centrado la responsabilidad en la empresa. ¿Cómo no entender que esto es una moda empresarial que busca en su momento, Jorge, poder cubrir aquella verdadera responsabilidad que tiene que ver con aspectos puntuales dentro de lo que es una empresa? Y voy a ser práctico. En nuestro país se debate mucho, por ejemplo, el tema del salario mínimo, el tema de la prestación laboral. ¿Cómo encaja, cómo entender esos factores que están dentro de esa misma relación obrero-patronal a efecto de que el tema de la responsabilidad social empresarial sea sinónimo de armonía laboral? Sí, ese es uno de los debates además que hay en el mundo sobre el tema de la responsabilidad social empresarial. Es que para mucha gente, como decía hace un momento, puede significar simplemente un lavado de cara, un tema de mercadeo, en fin, y de alguien que pone su marca en un proyecto social y con eso está, digamos, escondiendo otro tipo de prácticas empresariales. Hay que asumir que para mucha gente puede ser una moda, es decir, hay que asumir incluso que para muchas empresas puede ser una moda, puede ser una estrategia de mercadeo. Lo que hay que convertir eso es en una oportunidad. ¿Qué debemos entender de manera conceptual de lo que es la responsabilidad social empresarial? Para nosotros, Medellín, hemos convertido la responsabilidad social empresarial en una herramienta de transformación de la ciudad. Hemos logrado atraer el compromiso, la atención y las inversiones de empresarios privados hacia la solución de los problemas estructurales de Medellín. Luego podemos hablar, por ejemplo, de 2 casos específicos, educación y cultura. Hemos logrado que las grandes empresas privadas de la ciudad y los grandes empresarios se vinculen decididamente a un proyecto de transformación de la ciudad, no simplemente a un proyecto de caridad o a un proyecto de filantropía, que también, digamos, son expresiones positivas del apoyo de empresas a acciones sociales. Hay proyectos de caridad y hay proyectos de filantropía. Pero nosotros hemos dicho, para nuestra ciudad, para Medellín, una ciudad de 2.300.000 habitantes, no son suficientes, no las descalificamos, pero no son suficientes, ni la caridad ni la filantropía. Es decir, que una empresa venga y me regale, qué sé yo, cuadernos, para nosotros no es responsabilidad social. Para nosotros eso es positivo, pero no es suficiente, y no es lo que buscamos. Lo importante es que hagamos las cosas. ¿Por qué los hace cada quien? Es secundario en mi opinión. O sea, la cosa es que tenemos que obtener resultados. No pueden haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. No pueden haber a largo plazo. Y nosotros como empresarios somos parte de la solución, al igual que la sociedad civil, al igual que el gobierno. Entonces, no hay escapatoria, pues. O sea, no podemos seguir haciendo empresa pensando en que nuestras acciones, algunas no pueden tener malas consecuencias y que tenemos que tratarlas, pues, de frente. Si nosotros pudiéramos medir, que lo hacemos, o comparar, mejor dicho, la contaminación que nosotros tendemos o que nosotros propiciamos, podría decirte que es muchísimo menor que muchísimos buses que en este momento hablando del mismo tema con el cual comenzaste en tu entrevista, ¿verdad? ¿Tienen ustedes ese cuidado como un método de responsabilidad empresarial? No es decir, solo que el factor contaminación no sea no solo el cuidado, es nuestra responsabilidad
y nuestra preocupación el estar por debajo de estándares que organizaciones internacionales te lo solicitan, que son, digamos, estándares mucho más rígidos que la propia legislación nacional. Otra forma de ver la responsabilidad social o responsabilidad empresarial, o como queramos llamarla, me gusta la responsabilidad pues que tenemos como palabra, entes, como palabra, pues que es lo que nos toca, es darle vuelta. ¿Qué sería irresponsabilidad social empresarial? ¿Cómo categorizaríamos eso? ¿Cómo lo definimos? Podemos hablar de un maltrato a los colaboradores, por ejemplo. ¿Qué consecuencias trae eso? Perdona, Diego, solo para aclaración, cuando tú hablas colaboradores, ¿te refieres a los trabajadores? A los trabajadores, es decir, sí. En un esquema de entender la responsabilidad empresarial, el empleado pasa a ser un colaborador de la empresa y deja de ser la categoría de empleado, es decir, como figura. Sí, o sea, vaya, yo soy empleado, a final de cuentas, o colaborador. Sí. Yo creo que hay un poquito de semántica, pero sí, efectivamente. No, pero es muy interesante tiene que ver con porque dignidad de todos los que trabajamos detrás de un. Desde ahí creo común. Que hay un cambio de actitud. Sí. ¿No? El hecho de que me veas a mí ya no como un empleado tuyo, sino que sea un colaborador de la empresa. Pero la empresa, para ser sostenible, y eso es crítico, ¿verdad? Porque también cuando hablamos de tener suficiente dinero para hacer cosas o recursos para hacer cosas, tal vez en el caso de éxito en Colombia, tuvieron la oportunidad y tuvieron las utilidades en su momento para poder aguantar una carga laboral cuando había una situación crítica en la empresa, ¿verdad? Y eso es un caso muy especial y estoy seguro que el beneficio de eso fue enorme a futuro en cuanto a lealtad y el compromiso de todos esos colaboradores y todos los que se dieron cuenta de lo que esa junta directiva había aceptado en su momento. Entonces, la sostenibilidad de la empresa es crítica porque si un programa de responsabilidad social me va a ser insostenible, pues hombre, no sirve de nada, pues porque entonces la empresa desaparece. En este tema de responsabilidad empresarial, social empresarial, no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Realmente, si ya tú quieres salir afuera de tus muros, ¿verdad? Tienes que haber implementado la responsabilidad social empresarial al interior. De otra manera, ahí sí yo quisiera pensar que sería hipócrita, ¿verdad? Y en ese sentido no es lo que se está tratando de promover. ¿Con qué palabras se ha identificado a Medellín históricamente? ¿Ustedes qué me responden? Violencia. Violencia, claro. Violencia. Narcotráfico y violencia. Narcotráfico, violencia y el tercer punto, el desorden de ¿cómo se llama? De transporte. Del transporte colectivo es un modelo, entiendo. Nosotros en Medellín éramos violencia y narcotráfico. Hoy no. Ustedes hoy buscan a Medellín en internet y les aparecen las palabras cambio, transformación, cultura, educación, en fin, aparecen otras cosas. Eso lo hemos logrado en 7 años. 7 años. Increíble. Hay un trabajo, hay unos previos que sería pues muy largo explicar, pero en 7 años nosotros, con un compromiso público y privado, uniendo esfuerzos entre sector privado de todos los niveles, empresariales, ONGs, organizaciones comunitarias, grupos de base, de barrios, en fin, entre todos hemos logrado fortalecer una ciudad y que hoy las palabras que definen a Medellín sean cambio, educación, cultura, transparencia. La corrupción es el principal impuesto que pagan los pobres. Es decir, la corrupción, cuando un privado le paga a un público para obtener un favor, ese es un dinero que se está dejando de invertir en soluciones estructurales de una sociedad. Y las empresas, hombre, una reciente encuesta a empresarios de Medellín, de todo el país en Colombia, que la publicaron hace 8 días en prensa, el 91% de los empresarios colombianos decía que una práctica habitual en sus empresas era el soborno para obtener favores. Eso no puede ser, es decir, no puede ser que el dinero público se dilapide en función de los intereses privados. El dinero público es sagrado, sagrado. Y eso tiene que ser una norma de gobernantes y tiene que ser una norma de empresas privadas. Claro. Si los empresarios no se comprometen en una lucha frontal contra la corrupción, es muy difícil también transformar. Tiene que haber un pacto colectivo, pacto colectivo de esa transformación. Por ejemplo, en INE, nosotros comenzamos dando prestaciones laborales comenzamos dando por arriba de la ley. El ambiente laboral, ¿de qué nos sirve a nosotros pagar bien si estás en un ambiente laboral destructivo, digamos, ¿no? Nos preocupamos muchísimo porque la seguridad industrial, el ambiente también, el medio ambiente que rodea la planta,
esté bajo norma, al menos, ¿verdad? Además, la inversión en salud es muy importante en los alrededores, la inversión en educación, la inversión en infraestructura, la inversión en proyectos productivos, creo que son aspectos importantes a tocar, y cualquiera que trabaje en una empresa como esta, realmente al final, espero, de aquí a 10 años, 15 años, 20 años, digan qué gusto fue haber trabajado en inversiones energéticas.